Muy buenas noches. Y ocurre ahora que la madre de Katherine Gómez está pidiendo cadena perpetua para Sergio Tarache, el feminicida que fue extraditado de Colombia. Y ocurre ahora que una perrita fue enterrada junto al cuerpo de su dueño, pero estaba viva. Maltrato animal. Vamos a tener los detalles de esta historia realmente sorprendente e indignante en minutos. Y ocurre ahora que la ministra de Cultura y el gobierno en general cedieron ante las mafias en el Cusco. Ya no será Jonas quien venda las entradas para el ingreso al santuario, a Machu Picchu. Y ocurre ahora que subirá el impuesto selectivo al consumo. Esto se traduce en que subirá la cerveza, las gaseosas, los cigarrillos y los bodegueros están en pie de guerra. Y ocurre ahora que un compatriota peruano está pidiendo apoyo para repatriar a su pequeño niño de 2 años al que rescató recientemente de la guerra en Ucrania. Bienvenidos al programa de esta noche. Hoy tenemos varios asuntos que abordar y más adelante vamos a decir algunas cosas claras con relación a lo que ha ocurrido en el Cusco. Porque, a ver, parece que el tiempo que ha transcurrido y el caos y la lucha por la que se intentó finalmente desterrar a estas mafias que lucraban con el dinero de las entradas a Machu Picchu y el desorden que ahí reinaba, al final terminó imponiéndose. El gobierno retrocedió. Y hoy le vamos a pedir algunas explicaciones, especialmente a la ministra Leslie Urteaga, porque realmente se le había apoyado en su decisión de modernizar la plataforma. Vamos a ver en detalle y vamos a tener comunicación con el Cusco para hablar de eso, pero además tenemos que ocuparnos de la situación de Sergio Tarache, el feminicida que quemó y asesinó, por supuesto, a Katherine Gómez, esta joven de 18 años. Debería ir a cadena perpetua. Esto es lo que está pidiendo su madre. Escuchen. Dijeron a niña, no merecía felicidad eso. ¿Por qué me lastimaste así? Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Tienes que pagar lo que le hiciste a mi hija. Mírame la cara y dímelo por qué le hiciste eso. ¿Por qué le hiciste sufrir? La verdad ha sido desgarrador escuchar a esta señora preguntándole algo que este sujeto jamás le iba a poder responder, que no le va a poder responder. Lo que queremos saber es si la justicia va a responder a la altura y si finalmente recibirá la pena mayor, que es la cadena perpetua. La pregunta para ustedes esta noche a través de nuestro código QR es esa, porque la ley tiene vericuetos y podría no otorgársele esa pena. Así como lo escuchan, podría salvarse de una cadena perpetua. Tarache, nada menos, el que quemó a Katherine Gómez. La pregunta concreta es si ustedes creen que todo feminicidio probado y demostrado como este debería ser sancionado con esta pena definitiva, con la pena a cadena perpetua. Es la pregunta, estamos esperando desde ya sus respuestas para comentarlas durante el programa. Nos separamos unos instantes, pero tenemos un programa realmente potente. Vamos con esto y mucho más en unos instantes. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al programa. Me voy a tomar unos minutos al comienzo de Ocurre Ahora simplemente para adelantarles algo sobre lo que ha sido el conflicto en el Cusco. Más adelante vamos a conversar más ampliamente con nuestro corresponsal para compartir lo que sentimos nosotros, esta desazón nuevamente ante un gobierno que no se para firme, ante un gobierno que no tiene liderazgo, ante un gobierno que vuelve a ceder. Lo que estaba pasando en el Cusco era de horror. Se estaban quedando con el dinero y estaban malversando recursos del Estado que debían ser destinados a la conservación de nuestro Machu Picchu, porque Machu Picchu no es del Cusco, es del Perú y hoy por hoy de toda la humanidad. Se quería erradicar la venta manual de las entradas y por eso se había firmado un contrato. La ministra lo dijo en todos los idiomas, ella estaba convencida de que lo que había hecho era bien, era correcto.
Sin embargo, hoy por hoy, ante las protestas, nuevamente, 3 ministros de Estado retroceden. ¿Qué ha pasado? Lo vamos a comentar más adelante. Creo que me avisan que tenemos un tuit de esta noche, hace solo unos minutos, y ella dice lo siguiente. La señora Leslie Urteaga nos dice, se ha logrado un diálogo institucional. No volveremos a ninguna plataforma o sistema que sea vulnerable. En este proceso garantizamos la continuidad del servicio de venta de boletos a nuestro santuario. No retrocedemos ante la corrupción y los boletos que se encuentran en Machu Picchu también se venden a través de la plataforma digital. Claro, han cambiado a Join Us por la PCM y el gobierno regional del Cusco. Nuevamente, no han cedido, han retrocedido porque se cayó en la trampa y se manipuló a la población diciéndoles que si Join Us entraba se privatizaba Machu Picchu, algo que es imposible. La ministra se cierra en su posición, pero para nosotros la sensación es nuevamente de desazón y la falta de liderazgo de verdad se la reclamamos los peruanos hace tiempo. Vamos a empezar con otras notas para contarles que, cansado de tanto caos, un vecino de Ate se ha enfrentado a golpes contra mototaxistas que se estacionaban en la puerta de su casa. Miren las imágenes y vamos con la nota. Se agarraron a puñetes, patadas y hasta fierrazos. Es un enfrentamiento entre los dueños de una casa en Ate contra mototaxistas que se estacionan en la misma puerta de su vivienda. En esta cámara vemos a uno de los mototaxistas de nacionalidad venezolana encarando a un soldador que estaba trabajando en la camioneta del dueño de la vivienda. Una acalorada discusión que luego se va a las manos. Es más, el transportista saca de su moto un objeto, aparentemente un desarmador, y regresa en tono más amenazante. Los dueños del inmueble, una pareja de la tercera edad, tratan de que la discusión no llegue a mayores. Y cuando todo parecía que se iba a calmar, otro mototaxista llega para apoyar a su compañero y entonces se desata la batalla. Los golpes llovieron a diestra y siniestra. El hijo de la pareja sale en defensa de sus padres y se midió a golpes con el primer mototaxista. En el enfrentamiento, la mujer sale lastimada. ¿Dónde le duele? ¿Dónde le han golpeado? Todo acá. Acá me duele ahora ya amaneció mal. Persona me agarró un puñete, no sé qué me mandó y pan me ha botado. Es entonces que otro de los hijos sale con una llave inglesa para defender a su familia. Desde la otra cámara, vemos que la pelea continúa contra el mototaxista. Ninguno estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, al punto que ambos terminan golpeándose, tirados en plena pista. Lo cierto es que para la familia Quispe Yokya, la presencia de estos mototaxistas a las afueras de su casa, ubicada en la cuadra 1 de la calle 24 de octubre, se ha vuelto una pesadilla. Esta calle es una zona rígida y el alcalde le había dado permiso para 4 motos. Permiso tiene que anular sí o sí para vivir en paz tranquilo. Incluso uno de los hijos, que resultó con moretones en la pierna, brazos y hasta en la cara, denuncia que el mototaxista casi lo atropella, luego que llegó la policía para calmar la situación. Sacó su moto lineal y estuvo así, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y en una de esas me quiso atropellar, es donde yo lo esquivo y salto atrás de él todavía. Esta madre ahora anda con el corazón en la mano, pues dice que hasta los han amenazado de muerte. Les voy a matar a tus hijos, así me dijo. Y eso lo que tengo en la cabeza no me sale. Piden apoyo de la Municipalidad de Ate y del Ministerio de la Mujer. Bueno, esto es lo que está pasando en las calles. Y venezolanos al margen de la ley, que además perjudican la imagen de todos los venezolanos que han llegado al Perú huyendo del régimen chavista y que realizan servicio de transporte, como la nota que les vamos a presentar a continuación. Si me ayudan con la información, vamos a ver lo que ocurre con estos venezolanos al margen de la ley que hacen servicio de transporte de manera informal y que se enfrentaron a la policía para evitar ser detenidos. Tranquilo, vale. No respetan ni a la autoridad. Son extranjeros enfrentándose a un efectivo policial, en plena intervención donde las agresiones no faltaron.
Esta unidad venía subiendo pasajeros en un paradero prohibido. 2 agentes de la comisaría Unidad Vecinal número 3 intervinieron a chofer y cobrador. Ambos llaneros, más allá de aceptar sus culpas, se enfrentaron a los efectivos, a quienes amenazaron hasta con golpearlos. Uno de los implicados se puso entre el agente y el sujeto de gorra roja, quien evitaba a toda costa ser reducido. La situación se salía de control, a tal punto que uno de los jaladores del cruce de las avenidas Universitaria y Colonial en el Cercado de Lima tuvo que intervenir para calmar los ánimos. De acuerdo a la información policial, los extranjeros fueron identificados como Junior Pulido Blas y José Jiménez Escalona. Este último, un chofer que no tiene brevete, por lo que ya se le han impuesto 3 papeletas, además de mantener una denuncia por violencia física y psicológica. Ambos venezolanos fueron llevados a la comisaría, pero liberados pocas horas después. Nos ocupamos ahora y de inmediato de Sergio Tarache, el feminicida que finalmente y después de tantos meses pudo ser traído a nuestro país para que rinda cuentas. Hay una imagen que mostramos durante los titulares que es desgarradora. El llanto de la madre de Catherine Gómez, que le reclama y le pregunta con insistencia, ¿por qué? ¿Por qué a mi hija? 18 años, no te hizo nada. ¿Por qué la mataste? Algo que decíamos Tarache no va a poder responder. Pero ahora lo que peligra es la sentencia para Tarache. Creo que todos los peruanos coincidimos en que este sujeto merece cadena perpetua. Sin embargo, hay un vacío o un resquicio o una salida dentro del marco legal que apuntaría a que como Catherine no murió inmediatamente, sino después, esto se podría considerar no como homicidio, sino como tentativa de feminicidio. Eso es lo que puede pasar. Y Tarache podría librar la cadena perpetua. El informe de Candy Quispe no solo nos relata el encuentro entre la madre y el asesino, sino además nos da cuenta del perfil de quién es realmente Sergio Tarache. Es la gélida mirada de un monstruo que ni siquiera parpadea al verse acorralado por la justicia peruana para responder por un crimen atroz e inhumano. Han quemado a una chica viva entre la Plaza 2 de Mayo y Oscar Benavides. Desafiante, altivo y sin pizca de arrepentimiento. Así se mostraba Sergio Tarache Parra al pisar suelo peruano tras ser extraditado desde Colombia. ¿Hace cuánto que tenías planeado cómo matarla? Cuidado, señor. Eso no fue premeditado, amigo. ¿Que lo planeas el mismo día? No, eso no fue premeditado. Las cámaras se encargarán de demostrar todo. El desalmado venezolano, quien roció combustible y prendió fuego a su pareja, Catherine Gómez, en la Plaza 2 de Mayo, miraba fijamente a los policías y periodistas que lo esperaban en la sede de aviación policial. Es considerado un psicópata, o sea, es un psicópata. Un psicópata que se paseaba ante las cámaras sin bajar ni por un momento la cabeza, como si su crimen fuese una hazaña. Al día siguiente de arribar al país, el extranjero fue llevado a la sede del Poder Judicial, donde se realizó la audiencia de control de identidad. Sergio Tarache Parra. Nacionalidad. Venezolano. ¿A qué se dedicaba usted? Yo, trabajador, emprendedor. Trabajador independiente, digámoslo así. Al tener frente a frente al asesino de su hija, Cintia Machare no pudo contener su indignación y le dijo lo que tenía guardado durante 10 meses de dolor e impotencia. Pero Sergio Tarache ni se inmutó ni volteó a verla. Mi hija era una niña. No merecía que le hicieras eso. ¿Por qué me lastimaste así? Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Tienes que pagar lo que me hiciste a mi hija. Mírame la cara y dímelo por qué me hiciste. ¿Tú tienes miedo? No, yo no le tengo miedo a nadie.
Detrás de este joven venezolano de 22 años, quien asegura no tenerle miedo a nada, se esconde una mente criminal sin escrúpulos ni valores, capaz de cometer cualquier crimen sin ningún remordimiento ni cargo de conciencia. ¿Por qué la mataste, Sergio? Desde el punto de vista criminalístico, el psicópata no tiene remordimiento, pero sí ve la realidad, sí ve la realidad. Para él es normal, quitar la vida es normal. Lo que vemos en él es una persona fría, sin sentimientos de culpa, sin arrepentimiento propio de las personas que padecen trastorno disocial de la personalidad, o lo que antes se llamaba el psicópata, ¿no? Según su perfil psicológico, se trata de un psicópata quien planificó fríamente el macabro crimen del 18 de marzo del 2023 en las inmediaciones de la Plaza 2 de Mayo. Y luego huyó, dejando a su víctima envuelta en una bola de fuego. Las crudas imágenes quedaron grabadas en la retina de todos. Que lo siento y que Dios tenga catering en su santa gloria. Estas personas están conscientes de lo que hacen, por lo tanto son imputables. Planifican sus hechos en el momento, ¿no? Pero sin... y saben también las consecuencias. La crueldad y alevosía con que planificó, ejecutó y trató de evadir su crimen llevaron a Sergio Tarache Parra a recibir 9 meses de prisión preventiva por el delito de feminicidio. Un delito que para el abogado penalista Julio Rodríguez le esperaría la máxima pena al tener varios agravantes. Aquí estamos hablando de que es un crimen que ha sido ejecutado de forma feroz, ¿no? Por ferocidad, y además es un crimen que ha implicado el uso de fuego. Por lo tanto, estamos ante 2 agravantes. El artículo 108b del Código Penal establece que si se presentan 2 agravantes, la pena tendría que ser cadena perpetua. Luego de pasar el control de identidad, Sergio Tarache fue trasladado en una ambulancia del INPE, fuertemente custodiado por un contingente policial. En las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario determinará a qué penal será derivado en los siguientes 9 meses, mientras le confirman su condena final y si pasará en prisión el resto de su vida. Claro, lo que dice el doctor Julio Rodríguez es clarísimo. Hay agravantes de los que no puede escapar Tarache. Alevosía. El tipo estaba perfectamente cuerdo cuando hizo. Yo no sé, pero cuando lo vemos, no sé si les produce la misma rabia. Yo imagino que sí. Y la frustración de la mamá. Catherine ya está en el cielo con Dios. Para los que creemos en Dios, descansa en paz. Pero le destrozó la vida a una familia. 2 hermanos pequeños que no entienden qué pasó con su hermana. Una crueldad que pocas veces vemos, pero una crueldad que se puede multiplicar. Y les propusimos la pregunta a ustedes, y esto fue lo que ustedes han respondido a nuestra pregunta QR esta noche. ¿El feminicidio debería tener siempre sentencia de cadena perpetua? Y esto respondieron ustedes. Vamos a leer algunas de sus respuestas en la pantalla. Deberían haber penas más duras y drásticas. Ver a la madre de esa joven hoy fue muy frustrante. Nunca recuperará a su hija, así el sujeto esté encerrado. ¿De acuerdo, Salvador? Contigo, completamente de acuerdo. Sí, la sanción debe ser según la gravedad del crimen. Al imponer esta sanción nos aseguramos que el feminicida no regrese a las calles. Marilyn. De acuerdo también con tu postura. Sí, ya es hora de que las penas sean de acuerdo al delito. En este caso le corresponde cadena perpetua. Es un criminal. Es lo que nos dice Blanca Mayorga. Ya estamos completamente de acuerdo. Sí, porque al no darle la relevancia correspondiente a este tipo de casos, tomamos el hecho de acabar con una vida como algo que no nos afectará a largo plazo. Es lo que dice Vania Velasco. Gracias, Vania. Y yo conversaba más temprano con un abogado que me explicaba, claro, pero la ley dice que si la víctima no murió instantáneamente, ¿no? Porque luchó por salvar su vida, que es lo que ocurrió en este caso, entonces de pronto el juez podría interpretar que fue solo una tentativa. Pero sabrán ustedes que cuando conversamos con los bomberos, después de un incendio, lo que ocurre cuando una persona es quemada es que lo primero que se descompone es la piel. Pero el calor que ha ingresado a nuestro cuerpo empieza a degradar y a malograr todos nuestros órganos.
Por eso es que hay gente que es quemada, se compromete un porcentaje alto de su cuerpo, pero lucha, pero finalmente muere a los 2, 3, 4, 5 días, dependiendo de la gravedad de las quemaduras. Esta chica estaba condenada a morir. Ya la había matado en el momento en que le prendió fuego. Ya la había condenado a muerte. No era reversible su caso. Y eso, un juez que realmente valore los hechos y valore que tiene además la posibilidad de interpretar la ley, debería tomarlo en cuenta. Este señor debería, sí o sí, ir a cadena perpetua. Dejamos el tema por ahora así y vamos a otra nota porque, citándolo con engaños, sicarios asesinaron al resguardo del teniente alcalde de San Juan del Lurigancho, el distrito que estaba en estado de emergencia, y luego huyeron sin robarle nada. Acabaron con él mientras cuidaba al teniente alcalde del distrito. Juan Liñán Julca fue interceptado en el jirón Río Sullana en San Juan del Lurigancho por 2 sicarios que dispararon 7 balazos. Según las autoridades, Liñán era seguridad personal del teniente alcalde Juan Prado Tapia, el mismo que cerca de las 9 de la noche del último lunes llamó a su resguardo, quien sin demora llegó hasta las afueras de su vivienda, acompañado de otro hombre. Mientras esperaban a la autoridad, ocurrió la fatal escena. El fallecido contaba con antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego hace más de 10 años. Este equipo de ATV intentó comunicarse con Prado. Sin embargo, nunca contestó llamadas y ni siquiera salió de su vivienda. La familia del fallecido llegó por la madrugada buscando una explicación que no tuvieron. Desde el municipio han confirmado que la víctima no era trabajador edil, por lo que no habrá pronunciamiento alguno. Las cámaras de seguridad serán vitales en esta investigación. Vamos a ocuparnos del Cusco. Vamos a tomar agua para hablar de Cusco y sobre lo que ha pasado. Luis Abanto, nuestro corresponsal, está ya enlazado con nosotros. Luis, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy en que finalmente se levanta este paro. Pero yo quería preguntarte, antes de decir lo que yo pienso, ¿qué sensación te ha quedado al final del acuerdo que se ha podido firmar? Bueno, hay un sinsabor total. Mávila, buenas noches, ¿cómo estás? A todo el país un saludo. Efectivamente, un sinsabor grande porque tenemos la sensación en el Cusco de que nada se ha resuelto, mucho más con la posición final que ha tenido y tiene la ministra de Cultura, ¿no? Estamos en una situación todavía de incertidumbre porque no se termina de entender. Para mucha gente ya no iría a Joinus. Sin embargo, en la práctica y en la realidad es solamente que ese sistema va a ser alojado en el sistema de informática de la PCM, que prácticamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Sin embargo, a Dios gracias, la huelga ya se ha levantado. Y para sorpresa de muchos, el día de hoy, Mávila, te comento, en la Dirección Regional de Cultura, en una de las oficinas de informática de esta dirección desconcentrada, se han realizado diligencias en el área funcional de informática de la DDC por presuntas irregularidades, delitos de fraude informático, lo que nosotros habíamos indicado, Mávila, en emisiones anteriores, que a la fecha no hay pues una persona sindicada, denunciada, separada de su cargo por los presuntos malos manejos y desaparición desde hace más de 8 millones de soles en el año 2021 al 2022. Esto nos ha llamado la atención y hoy se han realizado estas diligencias importantísimas. Incluso, Mávila, te comento, estuvo presente el gobernador regional del Cusco y la misma ministra de Cultura en estas instalaciones en el momento que llegó la policía, la Secretaría General del MINCUL, la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco y agentes de investigación de delitos de alta tecnología de la Policía Nacional. Así es, Una Luis, cosa que ha llamado la atención. Permíteme, tú decías algo que compartimos aquí, desde Lima, ese sinsabor, porque sientes que todo ha quedado como estaba antes, que la lucha que se emprendió con la esperanza de poder finalmente desterrar una mala praxis, modernizar la venta de entradas en el Cusco, no se ha producido. Y no es que aquí uno esté defendiendo a Joinas, yo estoy segura de que tú no estás defendiendo a Joinas, pero ahora lo que se nos dice es que Joinas va a vender las entradas en esta plataforma que alquila el Estado
hasta que la PCM desarrolle su plataforma, correcto, para la venta. Eso es lo que se ha conseguido. Es decir, más recursos del Estado para destinar al personal y a la logística y crear una plataforma cuando ya existe. Entonces, nuevamente, volvemos al punto. Además de las 1000 entradas que van a seguir vendiéndose de manera manual. Y tú lo has dicho bien, la Fiscalía llegó hoy, porque ahí hay delito, ahí hay mafia. Y esas mafias van a continuar operando mientras puedan someter a los gobiernos de turno. Hoy Así el turismo, es, sí, lamentable... el turismo, ¿cómo se ha movido el día de hoy, Luis? Si es que podemos decirle a nuestros televidentes, hay algo por lo menos bueno al final de la jornada. Sí, en el momento que nosotros tuvimos ya el conocimiento, el pleno seguimiento al levantamiento de la huelga, que ha sido en horas de la mañana, casi a las 11 en punto, cuando la población de Machu Picchu decidió levantar de forma unánime esta medida de lucha. Nosotros lo dimos a conocer en vivo a través de ATV, por supuesto, y en ese momento vimos un movimiento de gente en la Plaza Mayor del Cusco que corrían a ver si pueden comprar una entrada o no y a ver si pueden todavía desarrollar las visitas programadas. Pero hemos tenido muchas cancelaciones y una pérdida millonaria diariamente en el Cusco, en toda la región, respecto a este tema que ojalá podamos hacer algo que no se vuelva a repetir, porque las pérdidas son millonarias y de verdad la sensación de incertidumbre y de inseguridad en los turistas sobre todo se ha visto reflejado en estos días. Pareciera que nada ha cambiado, cuando de repente el primer paso que debía darse desde el gobierno central era mover a toda la gente que ha manejado estas plataformas y que ha generado justamente estas suspicacias y presuntos actos millonarios de corrupción aquí en el Cusco con el tema de las entradas a Machu Picchu. De acuerdo, Luis. No podemos estar más de acuerdo en esto. Te agradecemos el despacho y la información. Qué pena que todo lo que ha ocurrido finalmente no haya valido la pena al final de esta historia. Muchas gracias y buenas noches. Y yo les decía que había un problema de falta de liderazgo, ¿no? Falta de liderazgo, en este caso son 3 ministros los que han ido a negociar. Falta de liderazgo también en el Ministerio de la Mujer, en el Congreso, que tendría, por ejemplo, que ajustar la ley para que los feminicidas todos vayan a cadena perpetua. Pero ¿qué está pasando en el Congreso? Los congresistas están mucho más preocupados en ver cómo cambian las reglas de juego para poder tomarse licencias por una cantidad determinada de días o, por ejemplo, en contratar, como ha ocurrido en el despacho del congresista Alfredo Azurín, a un trabajador en su despacho que tiene antecedentes penales. Antecedentes penales. Vamos a conocer la historia en el reportaje de Igor Malca. Son las fotos de aquel fatídico día. Era 3 de junio de 2020. El accidente ocurrido en Huacho le costó la vida a Henry Fuentes. Tenía 34 años y era taxista. Iba a bordo de su bicicleta. El conductor del vehículo se llama Óscar Sapo Torres. La familia de la víctima asegura que aún no encuentra justicia. Sí se ha denunciado. Incluso estamos con unos abogados viendo eso y que supuestamente nos iba a mandar a llamar y estamos esperando que va a demorar regular y no sé, estamos viendo eso con mi familia. Según esta resolución judicial, la audiencia del juicio oral por presunto homicidio culposo se realizará 4 años después de la tragedia. Se ha programado para el próximo 5 de junio, pero ha sido un largo recorrido. Sí, a él se le demandó incluso en ese tiempo se había detenido su carro que estaba manejando y creo que por lo bajo él pagó al abogado y salió él, tanto como él, el vehículo salió pues. Ya no se pudo hacer nada hasta que recién hace 1 año, 2 años recién que estamos viendo ese caso. Sapo Torres trabaja en el Congreso de la República, es técnico nivel 6 del despacho del parlamentario Alfredo Azurín. Y el señor ha cruzado la pista donde decía en un letrero prohibido vehículos no motorizados. Por la medida de frenadas saca la velocidad que va el vehículo, ¿no? Y la velocidad era la permitida 90. El trabajador fue policía, pero fue expulsado de la Escuela Técnico Superior Santa Lucía por acudir a dicho centro de formación, según este documento, con aliento alcohólico o signos de ebriedad. Hubo dosaje respectivo y un resultado de 0,47 gramos de alcohol por litro de sangre. Llevó su caso hasta el Tribunal Constitucional. Su recurso de agravio fue declarado infundado. Nos dan una salida extraordinaria por ser el Día de la Policía.
Cuando yo regreso, había un capitán que se había ensañado conmigo y me dice, a ver, ven, y me dice, ¿tú has tomado? Le digo, no, no he tomado, lo único que es lo del brindis, digo, ¿no? El técnico parlamentario es parte del despacho de nada menos el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso. Él podría, pero no debería. Porque los parlamentarios y en general todos los políticos deben rodearse con un equipo de confianza de conducta intachable. Según este parte policial, el trabajador fue intervenido en Los Olivos en marzo del año pasado por realizar maniobras temerarias. Figura como investigado por presunta conducción en estado de ebriedad y según el portal del MTC, tiene la licencia suspendida. La intervención en el vehículo estaba... No, yo vengo a verlo a mi hermano porque él me llama y se agarran conmigo, me llevan el tema de los actos. Yo no había estado ni con ellos, había estado en otro lado. Policía se ensaña, yo me cojo el carro y se cogen conmigo. Me dice, no, que tú, y me agarran a mí, yo le digo, señor, ¿pero por qué? Llévame a la comisaría. Cuestionable el récord en el despacho del congresista titular de tan importante comisión. Él no puede, digamos, profetizar ni evangelizar respecto a la conducta que debe tener un policía en diversas circunstancias cuando tiene a alguien que ha pertenecido a la institución policial y que ha realizado actos, quizás en forma inconsciente, pero que mellan la imagen. Azurín está fuera de Lima, le contactamos y se espera su pronto pronunciamiento. El congresista Azurín es el presidente o integrante de la comisión en el Congreso de Seguridad Ciudadana. Y él nos ha dicho, le dijo a nuestro reportero que se iba a pronunciar luego de ver el informe, así que estamos esperando simplemente ese pronunciamiento. Pero se les ha pedido a los congresistas que fijen bien, que filtren bien con quienes cuentan en sus despachos. Es una responsabilidad importante la que tienen. Vamos al tema que también habíamos anunciado en nuestros titulares y que tiene que ver con el anuncio del incremento del impuesto selectivo al consumo. Porque sabemos todos que estamos en recesión. El ministro Contreras se demoró, pero finalmente tuvo que reconocer. Económicamente no la estamos pasando bien. No vamos a crecer lo suficiente y la pobreza en nuestro país sigue aumentando. El Estado se va quedando sin dinero, necesita recaudar más y entonces ¿a qué recurre? A la elevación de los impuestos. Esos que pagamos ustedes, yo y todos cuando compramos algo. Pero en este caso se trata del impuesto selectivo al consumo que encarecería el precio de determinados productos. Y esto coloca a un sector clave en una situación muy vulnerable. Estamos hablando de la situación de los bodegueros. Andrés Choi está con nosotros, él es representante de la Asociación de Bodegueros. Gracias, Andrés, por estar con nosotros, porque los productos que se graban son productos que se mueven muchísimo y que son básicamente productos en los que ustedes invierten además y de los que dependen para tener una rentabilidad diaria. Hablamos de la cerveza, los licores en general y los cigarrillos. Así es, Nabila, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Sí, efectivamente, ¿no? Y justo para nosotros es un tema importantísimo porque estamos en campaña de verano, ¿no? Y la campaña de verano siempre te trae lo que es hidratación, bebidas gaseosas y también la cervecita que la gente siempre lo utiliza en el verano, ¿no? Entonces, lo que sí nos parece un poco extraño es este tipo de incrementos. El año pasado sí suspendieron este incremento por la reactivación económica. Por la reactivación económica. Terminamos con recesión de 0.5 y se esperaba de que todavía no estamos en buenas condiciones como para poder seguir pagando más impuestos, ¿no? Porque el impuesto selectivo al consumo, quienes pagamos somos todos. O sea, acá no es que lo paga una empresa, no es que lo pagamos nosotros los bodegueros, sino que los pagan todos. Claro, lo pagamos todos porque el precio del producto sube. Así y claro, cuando uno habla de cerveza y cigarros, muchos dirán, bueno, enhorabuena, porque entonces se va a consumir menos alcohol y se va a fumar menos. Por eso es que ese impuesto selectivo al consumo se usa porque está creado para desincentivar el consumo de estos productos que pueden resultar tóxicos. Pero en este caso aplica también para las gaseosas. Sí, no? También, pero no, más que nada para lo que es la cerveza y los cigarrillos, ¿no? Básicamente para eso. ¿En cuánto podrían subir los precios? ¿Podemos proyectarnos? Porque además ya se dio una fecha para el incremento. Sí, lo que pasa es que dicen que va a ser en marzo. Sí. ¿Ya? Pero la subida realmente era 20 céntimos más, de 2.31 a 2.51, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que
20 céntimos, bueno, en el caso de nosotros bodegueros, 20 céntimos es un montón de plata, ¿no? Porque vivimos al centavo. Además es volumen. Así es. Pero el problema se da en que no solamente se sube 20 céntimos porque existe toda una cadena de distribución, ¿no? Entonces, no sube el transporte. Sube el transporte, sube todo, o sea, suben todos los procesos que tienen que ver con la cadena de distribución. Y lo que siempre nosotros hemos dicho, ¿no? O sea, es una subida de precios por impuesto, no es una subida de precios por costos, ¿no? Que es lo más normal, sino es una subida de precios por impuestos. Claro, por eso decía yo, estamos, y fíjense ustedes que esto es sintomático, porque esto revela la preocupación lógica que tenemos con la economía de nuestro país. El Estado ha invertido muchísimo en todos estos programas de apoyo social, pero el dinero se va quedando corto. Hay quienes dicen sería mejor, hay congresistas que han dicho sería mejor que el Perú se endeude, ¿no?, antes de que suba los precios a través del incremento de este impuesto. Tampoco es lo ideal incrementar una deuda, pero lo que sí demuestra es que la gestión está flaqueando, la gestión del ministerio. Sí, ahora bueno... ¿Cómo lo percibes? Al margen de esto, ¿cuál sería tu mayor crítica al ministro Contreras? Bueno, lo que pasa es que está bien los reajustes, pero dentro de mi punto de vista, o sea, es el impuesto selectivo de consumo más el reajuste en función al índice de precio del consumidor del año pasado. O sea, es un reajuste porque dice que pierde valor el impuesto, ¿no? Pero si es un porcentaje, ¿no? Yo he estado en contra de eso, pero bueno, los economistas son los expertos en ese tema. Sí. O sea, el fin es recaudar más. Recaudar más, ¿no? Eso es. Entonces, al final y al cabo, lo que sí no sé es cuánto ese incremento de impuesto va a afectar al arca fiscal, ¿no? O sea, ¿qué contribución ¿qué impacto va a tener para elevar la recaudación? Así es, cuando hay otros elementos, así es, cuando tienes otros elementos por generar, creo que, mayor recaudación, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, controlar los temas de informalidad, ¿no? O sea, hay muchos negocios informales que realmente no pagan ningún tipo de impuesto, ¿no? Entonces, pero a la SUNAT nos cae a nosotros que somos los más formales posibles, ¿no? A nosotros que tenemos tienda, nos caen con todo, inclusive los gobiernos locales. Claro. ¿No? Hasta los extorsionadores, ¿no? Sí, pues, entonces, sí. Y ahora el gobierno trata de imponer los precios a los productos y esto realmente nos preocupa porque nos resta ventas. De acuerdo, Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver, la prensa y ustedes, los gremios, no somos enemigos de nuestros gobernantes ni del ministro, no, pero sí nos preocupamos porque el impacto que tiene esto nos afecta a todos, como has dicho, a todos como peruanos y como país. Queremos volver a los niveles que teníamos de crecimiento, queremos que sea fácil encontrar trabajo en el Perú, queremos que los chicos que hoy miran al Perú y dicen, no, mejor me voy afuera porque mi futuro va a ser mejor afuera, apuesten y se queden aquí. Eso es lo que queremos. Gracias nuevamente. Gracias. Y nosotros hacemos un cambio drástico en la información porque el día de hoy les vamos a presentar a esta hora de la noche, son las 8:13, a una persona que quiere mucho a este canal. Se trata de Doña Tere. Nos vamos rápidamente hasta su casa en Barrios Altos, porque esto que están viendo ustedes en pantalla es lo que ocurrió hace unos días, el lunes ha sido cuando se estrenó el programa, la nueva temporada de Magali TV. Doña Tere estaba de cumpleaños, pero ¿qué hizo? Dijo, no quiero que me canten Happy Birthday hasta ver el Ampay. Vea, vamos a escuchar y luego hablamos con Tere. Hoy en Magali TV La Firme, Ampay. Solo quiero darte un beso. El beso que todos querían ver, hoy te lo mostramos en exclusiva. Somos amantes. Leila Suárez está en Barrios Altos, está con Doña Tere y ya comemos ansias para conocerla y que nos explique, por favor, cómo así la gana el chisme al punto de decirle a la familia, no quiero cantar Happy Birthday, primero quiero ver el Ampay. Así es, Mávila, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos justamente aquí en esta salita protagonista, ¿no? De lo que fue este video viralizado. Vamos a hablar con la señora Tere, que incluso está aquí con sus familiares y sus amigas que aquella noche pues estuvieron también presentes y como tú bien dices, pudieron aguantar el hambre, pero no el chisme, ¿no? Entonces, ese es el momento que estaban ellas ahí.
Incluso la señora nos cuenta que le dejaron sin comer. Señora, usted... Que primero pase la pay y después me sirvieron, ¿se dan cuenta? Literal, ¿no? Le hicieron aguantar el hambre. Ah, sí, me hicieron aguantar el hambre. Ya a todos le habían dado que comer, ¿se dan cuenta? Bueno, la responsable precisamente de esto, aquí está la señora, la tía Tere, como es conocida también aquí en el barrio de Cercado de Lima. Señora, usted estaba festejando su cumpleaños, estaban aquí en pleno bailongo también, pero decidieron pararlo todo. Sí, decidimos pararlo todo para ver el ampay. Para ver todito el ampay completito. Incluso usted me contaba que estaban haciendo apuestas, ¿no? ¿De quién era? Sí, apostar, pero nadie ganó porque creían que era de Barcos, de Paolo, pero ya pues ninguno ganó. Ninguno ganó. No esperaban que fuera Cristian Domingo. No, jamás no se llama, se imagina. ¿Ustedes pensaron que ya se había rehabilitado? Ya pensamos que ya había cambiado, pero no cambió. Pues, no cambia, ¿no? No cambia, desgraciadamente. Bueno, entonces todo eso, Mávila, fue grabado, ¿no? Como hemos podido ver en las redes sociales, que incluso se viralizó. Aquí está, pues, la responsable de que se haya viralizado este video en TikTok. Quien lo colgaste ahí, ¿verdad? Para que se Sí, la verdad fue sin pensarlo, lo grabé, porque todos están hipnotizados en el ampay, y dije, vamos a grabar ese momento, no creo que se viralice, pero resultó todo lo contrario. Al día siguiente desperté y tenía un montón de vistas, la verdad fue increíble, y mi familia... No es nada famosa, sí aclararlo, pero ellos están felices de que ya pasó todo lo del ampay. Magali, de verdad, un besote, te amamos de corazón, somos tus verdaderos fans. Eso precisamente, Mávila, aquí todos son hinchas de Magali la Firme, incluso pararon esta fiesta para poder ver no solamente el ampay, sino también el programa, ¿no? Usted, señora, también apostó incluso y no ganó, ¿no? No gané una vez más, nos equivocamos. Por confiar, señora, confió. Por confiar, bueno, siempre hay que confiar, ¿no? Hay que tener un poquito de confianza en cada persona, pero puntos suspensivos. La volvieron a decepcionar. La volvieron a hacer. Bueno, entonces, Mávila, el Holgorio también es una familia, la familia Altamirano Molina, es la que estás aquí, y pues también reunidos en la noche de hoy para poder también estar presentes contigo. Y bueno, se dicen fan tanto de Magali, y lamentablemente pues sufrieron una decepción más al ver este ampay. No pensaban que fuese el protagonista Cristian Domínguez, pero bueno. De acuerdo. Igual la pasaron súper bien en ese cumpleaños. Esa es la idea, Leila. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Saluda a doña Tere. Abrazo grande, que sigan ahí pegados a la señal de ATV. Gracias, porque sé que le tienen un cariño muy particular al canal. Yo me acabo de incorporar hace pocos días, y a Magali, por supuesto, desearle todos los éxitos en esta nueva temporada. No necesita, creo que, esa suerte, porque ya lo ha demostrado con el rating que ha hecho. Pero decirle además, no nos estamos colgando, Magali, del rating. Lo que estamos haciendo es rebotar algo que ha sido noticia. Ha sido noticia porque el video de esta familia se ha viralizado. Y la noticia hay que cubrirla. Y si haces noticia, la cubrimos. Dicho esto, nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con un caso, a ver, caramba, tremendo. Una perrita que, ven ustedes ahí un nicho. La perrita estuvo varios días sepultada viva. ¿A quién se le ocurre sepultar a una perrita viva? La historia completa se las contamos. ¿Vamos a la pausa o no? Vamos a la historia de un peruano, antes de un peruano que también les habíamos comentado, ha rescatado, después de mucho, es otra historia de esas desgarradoras y que merecen un aplauso, ha rescatado a su hijo que tiene 2 años. Él está pidiendo ayuda para regresar a nuestro país. Ellos se encuentran varados en Madrid y no pueden volver debido a un problema legal con la madre del niño que continúa en Ucrania en medio de la guerra. Los estertores de la guerra entre Rusia y Ucrania mantienen una estela de incertidumbre entre los que lograron escapar. En medio de la barbarie bélica, hay historias como las de Rafaelo y su hijo de 4 años. Cuando se inició el conflicto, el pequeño se encontraba con su madre en Ucrania. El niño fue sacado ilegalmente de Perú. Fue retenido ilegalmente en Ucrania durante casi 2 años. Ha estado en medio de un conflicto armado internacional del que el Perú ha reconocido. Era febrero del 2022. Rafaelo decidió ir en busca de su pequeño de 2 años. Que yo, siendo un adulto, la pasé mal, durmiendo en búnkers con los ataques rusos todos los días, explosiones por doquier, con la calefacción, con el agua y con la electricidad cortada,
por grandes momentos, sin vías de comunicación, con los hospitales bombardeados, sin alimentos de primera necesidad. Dadas las condiciones en las que la madre viajó con el menor, se emitió una orden para que sea repatriado al Perú. En diciembre del 2022, finalmente Rafaelo pudo tener a su hijo. En este caso, mi niño no solamente es una población vulnerable que se encontró en Ucrania en medio de conflicto armado, sino que estuvo allí durante casi 2 años, de lo que lleva la guerra, siendo retenido de forma ilícita al haber sido él víctima de sustracción internacional desde Perú. Y el Estado peruano solicitó a Ucrania que mi hijo sea inmediatamente localizado y repatriado a nuestro domicilio habitual en Perú. De Ucrania lograron salir a Frankfurt. El consulado peruano emitió en ese momento un salvoconducto. Logré emitirme un salvoconducto para mi pequeño hijo. Es un documento de emergencia para viajes. Lamentablemente este salvoconducto tiene una duración de 30 días. El cónsul general del Perú en Frankfurt me lo emitió el día 3 de enero y el 2 de enero caduca el salvoconducto de mi niño. Actualmente están en Madrid. Rafaelo señala que las autoridades peruanas le han pedido una carta de permiso notariada de la madre para que el niño pueda viajar al Perú. Me piden una orden judicial o un documento judicial que determine que yo tengo la tenencia. La patria potestad es un derecho y un deber inherente a todos los padres. Y dentro de estos derechos y deberes está el de la tenencia. La tenencia solamente se suspende mediante una orden judicial. Explica que es imposible que se pueda gestionar una carta de esas características. Argumenta que la guerra continúa en Ucrania. La historia se complica ya que el pequeño debe ser sometido a una operación maxilofacial. Es así que durante estos 2 años en que la guerra agravó la situación propia en la que ya se encontraba por haber sido víctima de sustracción internacional, hizo que perdiera muchas de sus piezas dentales y tuviera una compleja situación médico-bucal que necesita urgente atención. El salvoconducto vence el 3 de enero. Rafaelo apela a las personas que puedan colaborar para comprar los boletos de retorno a nuestro país. Y ojalá también Cancillería y a través, sobre todo, de nuestras legaciones diplomáticas en el exterior puedan hacer algo. Haciendo un forado, un delincuente ingresa a un restaurante de Miraflores y se lleva hasta la caja registradora. Entró sigilosamente a un restaurante de Miraflores para llevarse todo el dinero de la caja. En esta cámara de seguridad vemos a un joven caminando tranquilamente por la calle y cuando ve que 2 transeúntes se alejan y el lugar está vacío, decide entrar en acción. Astutamente ingresa por un forado en la ventana que minutos antes habría hecho para entrar al establecimiento. Al parecer acá en el vidrio han hecho un corte con un cortavidrios, porque el corte parece perfecto, como ustedes lo ven. Simplemente ha empujado, ha roto y se ha metido para adentro. Ya dentro del inmueble, se dirige a la recepción y se va de frente a la caja. En su ambición, decide llevársela y hasta se busca una bolsa de tela donde la guarda con dificultad. Lo mismo hace con una tablet que encontró y la mete en una bolsa de plástico. La caja donde estaba el dinero estaba acá. No lo ha podido abrir y se lo ha llevado todito. La tablet que estaba acá, simplemente se la agarró y se la llevó, pues, ¿no? Solo 5 minutos bastaron para concretar su robo. Luego sale por el mismo forado y camina por la calle cargando su botín como si nada hubiera pasado. En total, se llevó 500 soles que había en la caja y una tablet valorizada en $300. Según los dueños del restaurante, el encanto amazónico, al parecer, ya habrían estado marcando su negocio. El día de ayer y antes de ayer vinieron unos personajes medio raros, medio sospechosos. Y es que no es la primera vez que son víctimas de un robo. Anteriormente se metieron y se robaron una cafetera profesional que teníamos, ¿no? Hace tiempo. Se llevaron la computadora. Piden más presencia de serenazgo por las noches. El caso ahora está en manos de la comisaría de la zona. Ahora sí, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar con esta historia increíble de esta perrita que estuvo 3 días dentro de un nicho. Esto ocurrió en Cayaltí. ¿Qué pasó? ¿Alguien se equivocó? ¿Estaba dormida y se confundieron? ¿O se hizo a propósito? Pero además también regresamos con Telepathy, este chip cerebral que Elon Musk asegura ya se implantó en un humano para medir y estudiar la actividad del cerebro de los seres humanos.
ahora con esta historia sorprendente que se registró en Cayaltí, a 1 hora y media de Chiclayo. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? A ver, unas personas escuchaban el llanto de esta perrita, decían, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el llanto? Y de pronto repararon en que venía de un nicho. Lo que cuentan los vecinos es que la perrita llegó ahí días antes, cuando llegaron 2 personas en moto, se bajaron de la moto, rompieron el nicho, sacaron el cuerpo que estaba ahí e introdujeron a la perrita. Pasan los días, la perrita por supuesto se desespera, viva, imagínense ustedes encerrada ahí, y los vecinos, pobladores que se percatan de esto, de tremendo maltrato, de esta tortura animal, vuelven a romper el nicho y salvan a una perrita que no había comido en todo ese tiempo, no había tomado agua en todo ese tiempo y que además entendemos tiene algunas enfermedades también. Pero, ¿qué está pasando con los seres humanos que, caramba, que no somos sensibles a la vida, frente a la vida animal? ¿A quién se le ocurre romper un nicho, abrir un forado para enterrar a una perrita? Si uno no quiere, la da en adopción. Pero ¿cuál es el sentido de enterrarla y de que se muera de inanición, de que se muera de hambre, de que se muera de sed? ¿Ese es el objetivo? ¿A qué ser humano se le puede ocurrir algo así? El doctor Rondón está con nosotros, Rodrigo Rondón. Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo. A ver, ¿cómo entender esto? ¿Qué está fallando? Bueno, es complicado, ¿no? ¿Cómo uno podría entender qué podría pasar por la cabeza de alguien que vaya a generar una situación de este calibre? Lo primero que hay que entender es que esta mascota no se iba a morir en 1 o 2 días, porque de hecho de deshidratación se iba a morir a los 6-7 días, por eso de inanición a los 21 días. Es una tortura. Una locura, ¿no? De por donde se vea es una locura. Y más aún cuando sabemos que hay leyes de protección animal que van a perseguir a estas personas. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora? Tenemos que encontrar quiénes han sido, porque estas personas no son normales, son personas que están con algún tipo de problema de tipo psiquiátrico, porque nuevamente hay tantas maneras de encontrar, y lo que tú has dicho es completamente cierto. Si uno no quiere tener una mascota, caramba, la hacen adopción. Buscas alguna manera inteligente, normal, ética de manejar a la mascota. ¿Estaba enferma? Perfecto. No tengo los medios para cubrirlo. Está bien. Siempre hay formas de encontrar alguna manera para poder ayudar. Buscar un médico veterinario que te ayude, hablar con alguna asociación. Hay tantas ONGs, tanta gente de buen corazón. Hoy, claro, porque sería injusto decir que no hay sensibilidad de los seres humanos, porque lo que yo siento es que, al contrario, en general se está promoviendo mucho. Uno revisa las redes y caramba, hay un montón de albergues, de hogares, de gente que acoge animalitos que están en la calle. ¿Cómo no van a acoger a una perrita? De hecho, el hecho de que tú me tengas acá el día de hoy expresa algo, porque un programa tan visto como el tuyo, que toca un tema de maltrato animal, significa que a la gente le interesa y que le toca las fibras más sensibles del corazón, porque si no, no estaríamos hablando de esto el día de hoy, sería algo normal, rutinario, una raya más al tigre. No es así. En el Perú hemos avanzado muchísimo en el cuidado y manejo de los animales, porque nos llama la atención y hace que nosotros tengamos acciones frente a estas situaciones, como por ejemplo hablarlo el día de hoy y poder decir que estas personas tienen que ser perseguidas, así como ya hemos tratado este tema anteriormente, cuando una mascota fue apuñalada, cuando una mascota es atropellada y dejada a que pase lo que tenga que pasar con ella. Son cosas que realmente te llaman la atención y nos dicen, la salud mental está abandonada. Sí. No hay otra forma de verlo. Nuestra salud mental. Exactamente, porque esta mascota, si te das cuenta, cuando la sacan y la recuperan, sale moviendo la cola, sale agradeciendo lo que han hecho por ella, porque entiende muy bien que las personas que la están sacando la están rescatando. Y te puedo asegurar que las mismas personas que la metieron en ese hoyo, si hacían el hueco para sacarla, las iba a perdonar, porque el rencor, el resentimiento, normalmente es un sentimiento muy humano. Quiero contarte, Rodrigo, y también a nuestros televidentes, que bueno, un animalista se comunicó con nosotros, supo de toda esta historia. Jake Bryan se llama él, y fue al encuentro de esta perrita. Y tenemos las imágenes de ese encuentro, y luego vamos a conversar con él, pero vean ustedes esa aproximación. Cachorrito.
Sí, ese es. ¿Me dijiste bien? Y mientras vemos las imágenes, está con nosotros a través de la línea telefónica Jake. Jake, ¿aló? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola, hola, hola. No, muchas gracias a ti, no solamente por lo que has hecho por la perrita, sino por atendernos. Estamos viendo las imágenes. ¿El que va de rojo eres tú? No, yo estoy grabando porque obviamente es muy lejano de Chiclayo. En realidad, bueno, yo pertenezco, el grupo que yo tengo es Entre Patas, es una organización que tiene más de 8 años, rescatando diferentes series de animales. En este caso me llamó la atención. Hoy día, bueno, vi el video y obviamente pues el impacto que me impresionó el tema de ver un animal dentro de un nicho, pero hay una historia mucho más aterradora, porque según lo que me cuentan, es que en ese nicho ya había una persona que había fallecido y supuestamente el perrito lo habían dejado dentro del nicho, ¿no? No sé con qué intención, pero son historias también de las mismas personas y al igual el cementerio no tiene guardián. Y cerca del cementerio hay se puede decir como un cerro encantado, ¿no? Entonces no sabemos cuál es la historia real. Estamos ahorita investigando, pero ya se llevó a la perrita a la veterinaria. Y bueno, ¿Cómo está? ¿Cómo está la perrita? Está delicada, tiene erliquia, tiene anemia y poco a poco se está recuperando. Mañana toca nuevamente atención. Ya se ha gastado algo de 65 soles con el tema de las medicinas también y sobre todo pues va a seguir yendo a la veterinaria, ¿no? Constantemente hasta recuperarse, esterilizarla y darle en adopción. ¿Ustedes se van a hacer cargo? Digo, ¿tú eres parte de algún colectivo o de una ONG? No, yo soy el representante de parte del grupo Entre Patas, que es muy conocido acá en Chiclayo. Sí, claro. Y bueno, cerca de ello tenemos más de 70 perros, que al igual han sido apuñalados. El último caso grave que hemos tenido en Pomalca, que ha sido un perro apuñalado en la cabeza. Y pues como lo había escuchado al joven, en realidad estos casos preocupan porque hay personas que no tienen piedad, ¿no? Y son personas que atacan sin pensar. Y ese es el índice de la problemática acá, tanto sea en otro lado, no en el Perú. De acuerdo, Jake, tú nos decías que la perrita está algo débil, evidentemente deshidratada, va a tener ella que tomarse algunos días para su recuperación. ¿Tienes alguna información que pueda dar con el paradero de las personas que la colocaron ahí? Porque acá el doctor Rondón nos dice que esto está penado, sancionado por ley. Estas personas no pueden hacer algo así y simplemente pasar desapercibidos. ¿Hay algún rastro? Bueno, no nos quisieron decir porque en realidad el cementerio no hay guardián, pero sí dieron indicaciones que habían personas, bueno, un señor de contextura gruesa lo había dejado hace 3 días, ¿no? No sé con qué intención, pero las personas no llamaron a ver qué era, ¿no? Hasta que encontraron los aullidos y obviamente pues era la mascotita que estaba pidiendo auxilio, ¿no? Obviando, ¿no? Entonces, en tal caso, vamos a seguir con las investigaciones. Tenemos las fotos y videos. Yo me encuentro ahorita, lo acabo de dejar en el temporal. Muy aparte del temporal es un lugar donde pueda recuperarse tranquilamente y mañana seguir con la mejora, ¿no? Porque es un caso que ya nos explicaste también lo que necesita, el trato médico que necesita y cómo después ustedes se van a encargar de darla en adopción. Muchas gracias, Jake, por preocuparte. ¿Le han puesto algún nombre mientras tanto? Sí, le hemos puesto, en realidad con el veterinario estábamos comunicando, como había salido de un nicho, estábamos entre Lázaro y Lassie, ¿no? Por un nombre de que ha revivido, ¿no? Esa mascotita y bueno... Okay, pero es hembra, tengo entendido. Sí, Lassie. Por eso, Lázaro o Lassie. Entonces le hemos puesto Lassie. Y bueno, cuando llegó claro, está más bonito Lassie también, ¿no? Bueno, gracias nuevamente por el trabajo que han hecho y por tomarse esas molestias. Eso demuestra que tienen un gran corazón. Doctor Rondón, ¿algo que decir? A través tuyo también quisiera decirles, este tipo de situaciones no deben quedar sin denunciarse. Tiene que denunciarse siempre, hay que hacer la denuncia policial de inmediato, porque el Ministerio Público tiene justamente un área especializada en el maltrato animal. Si nosotros no denunciamos los delitos, no son perseguidos. Entonces, yo le pediría a esta persona que por favor se acerque a la comisaría del distrito y siente la denuncia por maltrato animal para que las investigaciones policiales se puedan llevar a cabo. Si no, van a seguir ocurriendo cosas así. Y algo que me llamó la atención nos dijo un cerro encantado cerca. No quiero ni pensar que alguna persona, disculpa la verdad, un descerebrado, se le puede ocurrir que va a utilizar un animal para hacer un encantamiento o una cosa así
poniendo a este pobre animalito en una tumba o algo por el estilo. No quiero ni pensarlo porque realmente tendría que decir que bajo hemos caído en un tema de educación. Porque obviamente el maltrato animal causa energías negativas. Es al revés. Entonces siempre hay que saber que las buenas acciones llevan a buenos resultados. Bien. Muy importante. Entonces el maltrato animal siempre tiene que ser perseguido. Denuncia policial para que el Ministerio Público se pueda hacer cargo. De acuerdo. Muchísimas gracias al doctor Rondón por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la programación de ATV. Hasta mañana.